Gran Bretaña, Canadá y Australia acaban de reconocer al Estado palestino. Más adelante lo hará Francia. Pero esto es igual a lo que dice el adagio popular: se está descubriendo el agua tibia. Dado que desde 1947 existe la resolución 181 de la ONU, donde se reconoce al Estado de Palestina y al Estado de Israel. El Estado de Israel se creó en 1948, pero los árabes de Palestina no quisieron constituir su Estado y prefirieron seguir con los prejuicios religiosos y culturales contra los judíos antes que crear su Estado y responder a esa resolución de la ONU de 1947. Esto es igual a lo que diría el gran científico Albert Einstein con respecto a la no creación del Estado palestino. Y decía Albert Einstein: hay dos cosas que son infinitas: el universo y la estupidez humana. Sobre el universo tengo dudas, pero sobre la estupidez humana no. Y también decía Napoleón: la realidad tiene un límite, pero la estupidez no. O sea que no se explica por qué Palestina o los árabes de Palestina no quisieron crear su Estado si Israel lo hizo. Y hay que recordar que Palestina estaba bajo el mandato británico, que era una especie de protectorado y, si se quiere, de colonia. Entonces, viendo esa estupidez, diría uno: no, entonces los palestinos preferían ser una colonia británica antes que tener su independencia. Y ahí es donde se enmarca el odio religioso y cultural hacia los judíos, que no prefirieron ser desde ese momento un Estado por el rechazo, por el encono que tenían hacia los judíos. Entonces esta resolución de 1947, la 181, que crean el Estado de Israel y Palestina, fue votada, fue aprobada, fue apoyada por el dictador genocida comunista de Stalin, Joseph Stalin, la aprobó. O sea que era una posición bastante pragmática la que en ese momento mostraba Stalin. La que la rechazó, quien rechazó esa resolución fue el Reino Unido, porque básicamente Palestina era una especie de colonia. Estados Unidos también la aprobó. Y muchos países de América Latina la aprobaron. Colombia se abstuvo. Entonces, en esas condiciones, ya que se está reconociendo y se va a reconocer por parte de países del G7, que es una potencia, la principal potencia económica del mundo, se está reconociendo al Estado de Palestina, también habría que exigir una condición necesaria, que es no pretender por parte de los grupos terroristas violentos, perdón la redundancia, valga la redundancia, y países como Irán, acabar con el Estado de Israel. Si hay una resolución de 1947 que no ha sido derogada, pues lo importante es cumplir esa resolución, pero respetando a los dos estados.
Esa es una condición sine qua non, porque no es posible que uno u otro quiera que uno de los estados, tanto Israel o Palestina, desaparezca. De tal forma que eso es fundamental, reconocer, así como se reconoce el Estado de Palestina, también se respete al Estado de Israel y no se pretenda destruir. Porque es que la historia está llena de ejemplos, y sobre todo cuando prima la política por encima de los complejos y los prejuicios religiosos y culturales. Para los palestinos desde 1947 fueron los complejos y los prejuicios, porque la política en sí es el diálogo y los acuerdos. Entonces, si hubiera habido política en ese momento, pues tranquilamente o con algunos problemas existirían los estados de Israel y Palestina. Porque no se puede hablar que en ese momento se movía la geopolítica. Hoy sí se toma como un problema geopolítico, pero su origen es religioso y cultural, y eso es indiscutible. Porque muchos países en el mundo se han dividido, se han disuelto. Muchos territorios han sido perdidos por los países. Colombia es un ejemplo. En el año de 1903 perdió a Panamá, y sin embargo hoy tiene Colombia buenas relaciones con Panamá y no anda con sus complejos históricos y con sus deudas históricas ni cosa por el estilo. Se reconoce que existe Panamá como otro país que era de Colombia. Las circunstancias no son iguales y los tiempos cambian. ¿Qué hacemos? México perdió 2 millones de kilómetros cuadrados con Estados Unidos y tienen relaciones. Y los mexicanos, pues sí, serán nostálgicos de no tener esos territorios, pero Estados Unidos y México tienen una coexistencia pacífica. La Unión Soviética, que era el país más poderoso de la Tierra militarmente, perdió casi 5 millones de kilómetros cuadrados cuando se disolvió en el año de 1991. Y Rusia tendrá problemas con algunos países, casos de Ucrania, pero con otros países que se le independizaron, no tiene problemas. También vive tranquilamente. Indonesia perdió a Timor Oriental, y Timor Oriental hoy es un país independiente de Indonesia. No ha tenido ningún problema. Ahí tendrán sus diferencias, pero tienen que convivir de forma pacífica. La India, se le fue Pakistán y Bangladesh, y tienen sus problemas, pero las Naciones Unidas reconocen esos 3 países. Entonces, ¿por qué eso no ocurrió de la misma manera con Palestina e Israel? A veces las frustraciones, los odios religiosos y culturales pueden más que el pragmatismo político. Pero también a eso hay que agregar un factor, que ese sí es de la geopolítica, que es el antioccidentalismo. Porque básicamente Israel tiene unas tendencias ampliamente occidentales. El occidente manejado desde el punto de vista cultural y político, un occidente cristiano y pues judeocristiano, por decirlo de alguna manera. Mientras tanto vemos que ese antioccidentalismo que se cosecha de la escuela de Frankfurt
con el marxismo cultural para el caso de los países occidentales, se une ese antioccidentalismo que principalmente es orientado por la secta marxista-leninista con sus diferentes motes y denominaciones. Ese antioccidentalismo, donde está el comunismo marxista, aliado con el fundamentalismo islámico y con sectores nostálgicos de la Guerra Fría, valga decir, el Kremlin en Rusia. Entonces, definitivamente, cuando se juntan complejos y prejuicios religiosos y culturales con ambiciones políticas, caso del marxismo-leninismo, de esa secta, se juntan para acabar con Occidente, pues definitivamente el conflicto geopolítico se amplía. Así que hay que repetir que la torpeza en su momento de los árabes palestinos ha traído a unas consecuencias gravísimas, con genocidios, con terrorismo, por el caso palestino. Y eso la humanidad ya tiene que terminarlo, acabar. Si hay una resolución que no se ha disuelto, que no se ha roto, como es la resolución de la ONU de 1947, pues hay que aplicarla, respetando a los dos estados que esa resolución creó. Así que es válido la postura de Francia, Reino Unido, Australia y Canadá, siempre y cuando se respete íntegramente al Estado de Israel. Muchas gracias.